SER Podcast. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Desde un lugar muy auténtico de Cataluña, Bru Rovira, ¿cómo estás, Bru? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si estabas escuchando el segmento anterior y hablábamos del concepto de autenticidad frente al turismo, ¿no? Ya no sabe uno lo que es auténtico en Barcelona, sí. Sí. Pues hoy va un poco de esto también, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, tú levantas la mirada y no ves que nada haya cambiado en ese entorno en el que estás, ¿no? Por el turismo, digo. Las zonas turísticas sí, ha cambiado mucho. Esto que hablabais, que no, me parecía esta paradoja tan bestia de Mallorca, ¿no? Que la gente que trabaja para los turistas no puede vivir en el sitio donde trabaja, ¿no? Esto es muy fuerte. Esto está pasando por todas las zonas turísticas de España. Sí, habría que llamarlos algo así como temporeros del turismo, ¿no? Hay cadenas hoteleras que están cerrando hoteles para alojar a esos trabajadores que son necesarios para que el negocio siga en marcha, pero a quienes pagan no lo suficiente como para que puedan permitirse una vida digna en un piso, ¿no? Y la riqueza que generas, ¿no? Generas riqueza que no repercute en la gente. No, desde luego no en ellos. Claro, la gente que vive, ¿no? Sí. Bueno, oye, no nos escandalicemos mucho. Vamos a empezar con lo nuestro, venga. He's got a Rolling Stone fee, but he only knows one song. They think they're from the 60s. Has contado muchas veces a lo largo de estos años, Bru, historias sobre despoblación, sobre cómo los pueblos se quedan cada vez más vacíos por falta de oportunidades de trabajo, de servicios, pero hay algo que es esencial para la vida y que también falla en esas zonas rurales y es la vivienda. Sí. Normalmente los debates sobre la vivienda es como estábamos comentando ahora, ¿no? Son en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, pero lo que no podía imaginar yo es que este problema también afecta y de una manera enorme y directa en las zonas rurales. Bueno, de entrada suena sorprendente porque estamos cansados de escuchar esas historias de pueblos que desaparecen por falta de vecinos, casas vacías sobran en esos pueblos, ¿no? Sobran, hay más casas que personas, de hecho, ¿no? Pero están cerradas, nadie las habita ni las visita, tampoco se venden, ¿no? Se ponen al alquiler, ¿no? Suelen ser casas familiares que los propietarios tienen miedo a alquilarlas y las tienen cerradas dejando que se degraden poco a poco. Pero yo no sé, Bruce, si este problema se ha complicado todavía más en los últimos años con el auge del turismo rural. Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Es posible que en las zonas de costa, en pueblos turísticos, es otro problema, ¿no? Nosotros hablamos de pueblos más o menos aislados del interior, donde el turismo es muy escaso, ¿no? Hemos ido a visitar Maldà. Maldà es un pequeño pueblo de la comarca del Urgell, en la provincia de Lleida, donde viven ahora mismo 150 personas, pero tienen 60 casas vacías, ¿no? El regidor de vivienda de la comarca, Sebastián Mata, lleva varios años haciendo pedagogía entre los vecinos, los propietarios, para intentar encontrar una solución a este problema. Y lo fuimos a visitar con Valentina y estuvimos hablando en la piscina municipal. Esto fue lo que nos contó. La vida en un pueblo de 200 habitantes como el nuestro, en lo físico, es distinta a la vida en una ciudad. En lo no físico es mucho más parecida. Estamos en la era de la globalización, la dicotomía se está borrando. O sea, ¿Físico qué quieres decir? En lo físico por el entorno. O sea, nosotros tenemos un contacto mucho más directo a un entorno abierto, natural, estamos mucho más conectados. ¿No tienes sensación de aislamiento tú? Ninguna. Por todo esto que dices, precisamente hay una tendencia, hoy se dice, ¿no?, de que la gente deja las ciudades, se va a los pueblos porque pueden trabajar, están comunicados, viven en el mundo global y viven en la naturaleza mucho mejor, ¿no? Sí. Sin embargo, hay una gran dificultad para la vivienda, ¿no? Incluso la gente que habéis nacido en los pueblos. Sí, este pueblo ha sufrido de despoblación durante prácticamente un siglo de forma sostenida. Esas familias que dejaron las casas vacías no traspasaron esa casa a otra generación o a otro dueño o dueña que la pudiera ocupar. Y tampoco la alquilan. ¿Por qué? En algunos casos se han degradado lo suficiente como para que entiendan que no se puede alquilar, a pesar de poner soluciones. En otros casos, por un sentimiento,
por un sentimiento, como te diría, de vínculo con la casa que hace que no quieran que otro la ocupe, pero tampoco la quieren ocupar. O sea, a veces parece un contrasentido, un sinsentido, ¿no? Que es preferible una casa vacía que se va degradando poco a poco, una suerte de mausoleo, a una casa habitada, ¿no? Con vida y que no corre ese peligro de degradación. Son casas que no cumplen la función social de vivienda. ¿Y qué hay que hacer? Buena pregunta. De entrada, yo creo que un plan de vivienda ambicioso, que aborde la vivienda como un derecho, no solo lo relate como tal, sino que lo aborde. O sea, tenemos un marco mental hoy día que está por encima el derecho a la propiedad privada del derecho al acceso a la vivienda, ¿no? Entonces es empezar una campaña para poder explicar que no puede estar una vivienda sin gente, ¿no? Eso para empezar. Pero esto es muy duro emocionalmente, ¿no? Para una familia que tiene sus raíces aquí, ¿qué le propones? ¿Que venda, que alquile? Que alquile, que ceda, ¿no? Porque al final estamos hablando de viviendas que se están degradando, no estamos hablando de viviendas donde la gente está viniendo de segunda residencia. Nosotros en Malda tenemos cerca de 60 viviendas vacías. 60. ¿Cuántos jóvenes tenéis? Mira, en los últimos años, gente que ha venido con intención de instalarse, ¿no? De instalarse, sí, ¿no? Que está buscando una vivienda, han sido unos 20 casos. 20 casos. ¿Y cuántos han encontrado vivienda? De los 20 que hayan conseguido, quizá 4 te estoy hablando. Sé que es muy poco, porque era una población de 200... 20 personas nuevas serían familias, jóvenes, niños, ¿no? Sí. Y no podéis hacer esta renovación. No se puede. Y eso sin hacer ningún llamado. Aquí. Hay una parte que es, diríamos, esta gente que hablamos ahora, que es la que quiere venir a vivir por lo que sea, y luego hablabas también de la gente que se quiere emancipar de la familia, ¿no? Esto es otro modelo, son los hijos del pueblo. Sí. Bueno, el drama, como en todos lados, y por eso te decía que vuelvo al principio, en realidad la emancipación juvenil es una utopía hoy día. En los pueblos tenemos, entre comillas, la suerte, ¿no? Que igual tienes una casa grande con una segunda planta y parece que te has emancipado, ¿no? Pero también está el drama de que cuando tú buscas vivienda de alquiler, que es quizá la primera opción que se plantea una persona joven, es muy difícil. Es prácticamente imposible encontrar vivienda de alquiler. La compra no es que esté mucho mejor. Los pueblos de 240 habitantes, pero también los de 5.000, que se encuentran igual y también con casas vacías. Y a los propietarios de las casas vacías, ¿qué les habláis? ¿Les podríais proponer algo? Sí, lo habéis hecho. Sí. Pero no es un problema económico de que sea su hucha, diríamos, la vivienda, ¿no? Es más bien emocional, decías. Sí, es emocional y luego también son muchos miedos, ¿no? Es el miedo de si meto a alguien que me destroce la casa, o el miedo de la casa no está todo lo bien que debería estar y puede ser un peligro meter a gente. Entonces, aquí también es verdad que la administración tenemos que jugar un papel de dar seguridad, ¿no? En ese plan de vivienda que hablaba al principio, hay que dar una seguridad jurídica, una seguridad técnica. ¿Quieres decir que la administración debe hacer de mediación entre el propietario y el que alquila? Exacto. Es una mediación que hoy día se hace con la vivienda social. Nosotros lo que pedimos es las mismas condiciones en la vivienda rural, porque aquí digamos que la realidad es distinta de las ciudades, ¿no? Donde en la ciudad la urgencia es esa gente que se queda sin casa. Aquí la urgencia es más bien las casas que se quedan sin gente, ¿no? Que es la despoblación. Déjame repetir algo que decíais, Bru, y es que no estamos hablando aquí de quitar segundas viviendas, como decían antiguamente que iba a hacer Podemos, según llegaba al gobierno, ¿te acuerdas? Segundas viviendas o segundas residencias. Hablamos de casas que están, igual que llevan décadas sin ser ocupadas, es la casa del bisabuelo o algo así, ¿no? Y te da pena deshacerte de ella, pero claro, es una casa en donde podría volver a florecer la vida, porque hay gente que necesitan casas y casas que necesitan gente. Exacto, es esta mezcla, ¿no? También hablaba de las cosas emocionales, ¿no? Y de la seguridad
jurídica, ¿no? Que toda esta gente mayor le da miedo abrir su casa, ¿no? Lo curioso es lo que comentábamos, ¿no? Que fíjate que después de la pandemia se produjo esta especie de euforia, ¿no? De ir a vivir al campo, en una vida más tranquila. También parecía que el teletrabajo iba a favorecer esto, y ahora resulta que no se trataba solo de tener comunicaciones, de tener carreteras y tal, sino que es que no hay vivienda, ¿no? Creo que vosotros habéis visitado a una pareja que lleva más de 5 años intentando sacar adelante un proyecto de vida en ese pueblo, y creo que de momento con muy poco éxito, ¿no? Con muy poco éxito, y llevan mucho tiempo. Son Bernat y Angie, que ahora están viviendo provisionalmente en un pequeño ático que les han cedido en un pueblo, en Vallbona. Hace años que está muy cerca de Maldá este pueblo, ¿eh? Hace años que sueñan con vivir en el pueblo, tener un huerto, vender sus verduras, vivir del campo. Pero de momento su sueño tendrá que esperar. Si te parece, los vamos a escuchar. Bueno, pujeu. Subimos, va. No sois de aquí vosotros, del pueblo, ¿no? No somos del pueblo. Angie y yo vivíamos entre Cardedeu y La Roca, en una casa compartida con más gente. Angie tenía un proyecto de huerta, de cestas ecológicas, pero nos faltaba espacio de tierra, y además compartíamos la vivienda con más gente, y también teníamos ganas de probar el proyecto pues más de pareja. Con las ¿Tú de origen eres urbanita? ¿O? Yo soy urbanita, los dos son de Barcelona. Sí. Y pues eso, llevamos como al final 5 años buscando casa con terreno, pero ahora ya las casas de payés ya no son para los payeses. Y son para otros sí, turismo usos. Rural, que está bien, o sea, nosotros no estamos ni mucho menos en contra, pero sí que, claro, son casas que están ya preparadas pues para un tipo de actividad, ¿no? Tienen cubiertas, claro. La gente nos decía, pues compraros una mobile home y la ponéis en medio del campo. Sí, bueno, claro, ¿y dónde dejas el moticultor? ¿Dónde dejas el tractor? ¿Dónde guardas la cosecha que es para guardar? Los ajos, patatas, calabazas. ¿Dónde lo guardas? Vosotros lleváis como 5 años buscando esta vivienda, ¿no? Sí, 5 o 6 ahora ya. Sí, que sea grande, que tenga... ¿Y cómo ha sido estos 5 años? Bueno, ves que el sueño no llega, llega el momento pandemia, y también pensábamos que, no sé, que quizá, pues yo qué sé, los precios también bajarían. Porque claro, para comprarte una finca rústica es que vendiendo lechugas necesitas 10 vidas. Alquiler no existe. Alquiler no existe, exacto. Entonces, bueno, pues sorpresa que nos encontramos que al revés, los precios hacen, pero bueno, una subida que es como... Ostras, si ya lo veíamos lejos, pero bueno, estábamos allí, de repente O sea, no, creemos que no estamos pidiendo nada muy complicado, que es alquilar una casa. O bueno, al menos que cada uno tenga su espacio, eso sí. Pero claro, vienes y claro, pues te vas decepcionando porque ves que dices, jolines, bueno, que no te sientes cómodo. No os pensabais que pasaría, o sea, ibais a una zona despoblada con la idea de que poblar era positivo, diríamos. Sí, y posible, claro. Imposible. Sí, y resulta que no. Se le ocurre. ¿Qué edades tenéis vosotros, más o menos? ¿Edades? 38 y 37. Y cuesta arrancar, veo, ¿no? La vida. Sí. ¿Tenéis esta sensación que os cuesta? Hombre, a nosotros nos hubiera gustado mucho. Construir ya eso sí desde hace mucho. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, por ejemplo? 17. 17. Y siempre con este sentido provisional de la vivienda, de la siempre trabajo, con ganas de, bueno, ya... Con unas ideas que no acaban de encontrar espacio, ¿no? Porque es bueno, es que nosotros nos hemos encontrado con dos de los problemas grandes que tiene este país, que es el acceso a la tierra. Y luego el acceso a la vivienda, o sea, son como dos bombas que... Pero que os mantienen esto que decían, una provisionallá¿no? Sí, Es totalmente. Sí, hemos topado con porque dos de las seguís cosas siendo que... pobres, ¿no? Sí, ¿no? sí. Estáis llegando a la cuarentena. Sí, y Y vais a tener un hijo, que esto ahora, ya es una... tardísimo, ¿sabes? Y con ganas de hacer algo. No os veo muy cabreados, ¿no? Bueno, hemos estamos estado en la mucho, hemos estado Sí, mucho. pero estáis muy agradables, estamos aquí tomando... ¿no? Bueno, porque somos optimistas. El pueblo es muy bonito, la verdad. ¿Sí? De Mena. Sí, pero bueno, sí, bueno.
Como que estabas intentando tú cabrearlos, cuarentones, tal, Bueno, es que yo lo encuentro muy duro, ¿no? Sí, O sea, no, van a no, tener hay un que- hijo, llevan como 10 años de nómadas, han hecho muchos proyectos, todos tienen que ser colectivos, porque ahora nos contaban que ellos querían vivir como pareja. Claro, lógicamente. Y tienen casi 40 años y no arrancan, no tienen trabajo, no tienen vivienda, ¿no? Y lo que ofrecen es algo que al pueblo le vendría muy bien, Claro. es construir, al fin y al cabo, ¿no? Crear. Bueno, es vida, es niños, ¿no? Es todo esto, ¿no? De hecho, Angie se quejaba, ¿no? Decía, hombre, si tú eres de pueblo y vas a la ciudad, al final tendrás una oportunidad, ¿no? Pero los que no tenemos nada en los pueblos y vamos a los pueblos, pues es muy difícil Sí. instalarse, ¿no? Una paradoja en sentido contrario, que siempre hemos pensado en el otro rumbo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los que son del pueblo y se quieren quedar a vivir allí? Lo tienen igual de difícil. Si quieren, por ejemplo, Igual de difícil, sí, emanciparse, como las grandes ciudades, ¿no? No pueden irse de casa, así de claro, ¿no? Sus contratos precarios laborales hay que sumar esta oferta escasísima de vivienda, por no decir inexistente, ¿no? Muchos de ellos el alquiler tampoco es posible porque tampoco tienen un salario muy alto y la compra es casi imposible, ¿no? El caso de Sandra, que es otra vecina de Maldá con la que estuvisteis conversando hace unos días, ¿no? Sí, ella es del pueblo, como te he dicho, y su deseo es irse de casa y no encuentra casa. Esto es lo que nos contaba. Yo soy Sandra y vivo aquí en el pueblo de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Y ahora te buscas piso y no encuentras piso. Sí, ahora como tengo un trabajo aquí cerca, me gustaría a mí quedarme en el pueblo, pero está difícil la cosa. Me gustaría más alquilar que comprar. Y aquí para alquilar no hay nada. Y comprar suelen ser casas o que están no en muy buen estado y tienes que hacerle obra, o económicamente me es más complicado comprar una casa. ¿Y con quién vives ahora? Con mis padres. Y te quieres ir, estás harta ya. Sí, ya va tocando. Sí, porque ya me fui para estudiar en Lleida Sí. y ahora es como vuelves otra vez a casa, no, quiero irme. ¿Y ellos qué dicen? Bueno, mi madre quiere que me vaya. También. Mi padre, como no está nunca en casa, le da más igual. Pero bueno, bien. Tú eres del pueblo, tienes un buen trabajo además, ¿no? Trabajas... Sí, pero claro, me van renovando cada 6 meses, no es un trabajo fijo como tal. ¿Qué ¿Sí? haces de trabajo? De trabajo hago radiografías en el CAP de Tàrrega, ¿Y por qué no vives en Tàrrega? porque quiero quedarme en el pueblo. ¿Y qué plan de vida tienes entonces? ¿Te quieres quedar aquí? Uf, plan de vida. Gran pregunta. Yo quiero quedarme aquí, pero me gustaría trabajar de lo que he hecho la carrera, que es psicología, lo cual también es más complicado encontrar trabajo aquí cerca, pero ese es mi plan de futuro. ¿Y por qué no te asocias con más jóvenes y Uy, no, yo quiero vivir sola. hacer Sí, tu sí. vida? ¿Nunca lo has hecho? No, vivir sola aún no. Sí, porque cuando compartes al final es como que tu habitación pasa a ser tu espacio personal, porque el resto lo compartes con otra gente. ¿Y cómo es tu habitación aquí? Bueno, no está tan mal, ¿eh? Ahora como mi hermano se fue y me pasaba a su habitación, evidentemente porque tiene ventanas más grandes, está bien mi habitación. ¿Y cómo es que el hermano tenía ventana y tú no? Bueno, mi hermano tampoco tenía ventana. En mi casa hemos cambiado todos de habitación mil veces. Estaba mi abuelo que murió y entonces mi hermano se pasó a su habitación que sí que tenía ventana. He pasado por todas las habitaciones de la casa. ¿Y cuánto tiempo llevas desde que dijiste, mira, me quiero ir de aquí de casa de mis padres, hasta hoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, desde que empezó COVID, que volví a casa. 2 años. 3, ¿no? ¿Será ahora? 3. No hay nada. ¿Y te provoca angustia o algo de pues estar en casa de tus padres y decir, no sé qué va a ser de mí en unos años? ¿Dónde te ves? Sí, es como que me siento estancada. Pues quiero avanzar, pero es como que no puedo y quiero avanzar aquí. Claro, sí, podría irme a otro sitio, pero O sea, para mí no lo ideal puedes hacer sería... proyectos personales propios. Exacto. También yo creo que influye mucho el que cuesta tener un trabajo fijo. Entonces, ese miedo de que a lo mejor te quedas sin trabajo y cómo te hipotecas y cómo pagas esa hipoteca. Claro, yo sí tengo ya seguro que este trabajo me va a durar años y años, a lo mejor sí que me aventuraría a comprar una casa. Pero vas de contratos 6 meses a 6 meses, ¿no? Sí, de momento, a ver, Claro, estoy expectante. estás provisional siempre. Claro, digo, ahora sé que hasta final de año tengo trabajo, pero ¿y si luego no? Hay ese miedo de pronto
está complicado. Claro, está complicado, y además es curioso como para esta generación de jóvenes precarios se repiten exactamente los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas dificultades en todos los lugares, en el campo o en la ciudad, ¿no? Pero nos preguntamos, Bru, ¿cuál es la solución a todo esto? Como decías, claro, detrás de las casas cerradas hay a veces pues mucho valor sentimental, hay disputas familiares, hay herencias, hay hermanos que no quieren vender, otros que sí quieren vender, hay muy poco rendimiento económico y, repito lo que decía antes, a nadie se le puede obligar a poner su casa a la venta o ponerla en alquiler, ¿no? Sí, bueno, ahora se están explorando, ¿no?, soluciones intermedias, que algunas funcionan, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la que en Cataluña se conoce como masovería urbana. Sabes que antiguamente la masovería es cuando un propietario de una finca le daba derecho a una familia a vivir en su casa a cambio de trabajar la tierra, ¿no? Ahora la idea es que el propietario de una casa desocupada le permita a una persona entrar en su vivienda con el compromiso de reformarla y mantenerla en buenas condiciones, y quizás con un alquiler o bajo simbólico. Como nos decía Sebastián al principio, esto se puede hacer que si haces intervenir al administrador, ¿no?, que haga de mediador entre los propietarios, que este miedo que tienen y tal les den una seguridad jurídica, medien, y los posibles inquilinos. Claro. Y entonces se haga esta reforma de las casas y se rompa este miedo, ¿no?, del que hablabas. Claro, y que sea la administración la que lo supervise, lo cual da seguridad a los propietarios, ¿no? Sí. Cuando esto falla, a muchos no les queda más remedio que practicar el famoso co-living, ¿no?, que se dice ahora, compartir, al fin y al cabo, compartir hasta qué edad, uno se pregunta, ¿no? Personas mayores, normalmente que comparten su casa con alguien joven, y así el mayor está acompañado y al más joven le soluciona, al menos de forma temporal, el problema de la vivienda. Sí, fuimos a buscar un caso de esos en Tárrega, muy cerca de este pueblo, y es una ciudad ya, ¿no?, de 16.000 habitantes, también en Lérida, y allí conocimos a Miracla, que tiene 82 años y comparte un piso muy bonito con vistas al río. Lo comparte con Mohamed, que es una persona emigrante, ¿no? Así es como acabaron juntos. Esta es su historia. Hola. Bueno, encantada. Gracias. Hola, ¿cómo están? Estem molt bé. Endavant cap al fons, que més lluny. Bueno, ¿usted vive aquí sola? Vivo aquí sola desde, yo he vivido con mis padres, soy soltera, he vivido con mis padres, después he estado con mi hermana, con un tío, y ahora ya llevo 1 año y medio, se murió mi hermana, que estuve cuidándola, y estoy sola. Y yo pues quería entrar a la residencia, pero digo ya que me cuiden y estar bien. Pero no me admitieron, dijeron, no, tieta, no, tú estás bien, quédate en casa. No está bien de verdad, usted. Estoy muy bien, es estoy muy bien. autónoma, habrá ido al mercado, creo, ¿no? Sí, estoy bien. Y entonces me dijeron que no, la residencia que no, y entonces llegué a casa y digo, Dios mío, ¿qué hago yo solo en una casa tan bonita? Porque mi piso yo creo que es el mejor de Tárrega. Y digo, ¿y cuánta gente habrá en la calle que no tiene piso? Y a los pocos días vino una amiga del Consejo Comarcal y dice, ¿quieres un chico que estudiante en casa? Sí, dije, pero sin pensármelo a nada. Bueno, ya está. Él vino, nos conocimos, digo, tú eres un buen chico y yo quiero ser una buena mujer, no puede haber ningún problema. Y si lo hay, lo resolveremos. Y pues todo muy bien. Bueno, para mí es como si fuera un familiar. No me ha costado nada de vivir con él como con un familiar. Y antes de llegar a su casa, Mohamed, ¿dónde estaba? ¿Qué era de su vida? Vivía con un día aquí, otro día allá, con gente de su tierra, pero no siempre podía encontrar. O sea, parece que solo pasó muy mal. Estaba en la calle, vaya. Estaba en la calle. Un día me dijo, si alguien quiere saber cómo es de duro el mármol, pues que pregunten a Mohamed cómo fue en los primeros años de estar aquí. ¿Qué edad tiene? 34. Todavía estudia. Pero es un inmigrante, ¿no? Sí, es de Marruecos. Sí. Y esta combinación de una persona mayor que vive solo en un piso con condiciones muy bonito, además, ¿no? ¿Acoger a alguien, esto le parece...? ¿Hay mucha gente que lo debería hacer? O... Mira, a mí me parece natural, y en mi familia es natural. En mi familia es natural. Yo pienso que lo ilógico es que haya gente en la calle y pisos cerrados. ¿Cómo ha sido esta relación con este chico Mohamed, ¿no? ¿Se llama? Se llama Mohamed. Coincidimos en 4 cosas. Nos gusta la limpieza. La segunda cosa, que los dos somos directos, no damos vueltas. Cuando una cosa nos molesta, no esperamos decirlo mañana. La tercera cosa, los dos somos creyentes. Él musulmán y yo cristiana. Pero los dos sabemos que eso es relativo, que es cultural, que lo más profundo es que el corazón sea bueno.
Entonces esto coincidimos y podemos hablar muy bien. Y ¿Habláis de religión? Sí, podemos hablar muy bien. Y la cuarta cosa, que los dos tenemos mucho amor propio, o sea, que no nos pisen... Orgullosos, que no nos pisen el callo, los cuatro cosas. Pero se ha ido construyendo esto, ¿no? No viene de golpe, o sea... Es muy reticente la gente mayor, ¿no? En los pueblos, sobre todo, a abrir la puerta, tienen miedo. Bueno, ¿por qué voy a sufrir por una cosa que no sé si pasará? Cuando pase ya lo solucionaremos. Mientras no pase, porque tengo que angustiarme. Y es que ahí puede entrar un ocupa y ocuparte el piso. Digo, eso es la punta del iceberg. El problema es mucho más grande. Es que hay alguien que prefiere tener dinero, aunque a otros les quede una necesidad importante sin cubrir. Carpenter, won't you build us a home? One true and straight where our children may grow. Built on a foundation. Vaya ejemplo más edificante, Bru. Sí, pero hay que tener una personalidad, para tanto que sí, porque cada persona maravillosa como esta que encuentras. Sí, no, además dice que Mohamed cocinaba muy bien y limpiaba muy bien. Bueno, se entendían bien, ¿no? Pero es verdad que esto no es hay que tener una personalidad. Sí, es verdad. Oye, descansa en verano, Bru. Bueno, igualmente. Venga, un abrazo fuerte. Venga, adiós. Suscríbete a Carreteras Secundarias. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos en A Vivir que son 2 días. Cadena SER. La radio.